Bienvenidas a esta presentación sobre las medidas de impacto potencial. Pues bien, si bien las medidas de asociación o de fuerza de asociación que hemos estado analizando en la presentación previa describen la asociación entre la exposición y el evento en términos de magnitud de fuerza de asociación, y esto es de importancia para evaluación de asociaciones causales, es importante reconocer que estas medidas a veces son de difícil traducción en los contextos de salud poblacional. Eh, y es más, no siempre son las más adecuadas para contestar algunos tipos de preguntas formuladas muchas veces en investigación, como por ejemplo las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante es una exposición para generar un problema de salud? ¿Qué porcentaje de la enfermedad puede atribuirse a esa exposición? ¿Y qué impacto tendría en la población controlar esa exposición? Entonces, si estamos tratando de dar respuesta a este tipo de preguntas, el tipo de medidas epidemiológicas más adecuadas a utilizar son las medidas de impacto potencial. Entonces, si queremos evaluar el efecto de nuestras intervenciones sobre el proceso salud-enfermedad poblacional, las medidas de impacto potencial suelen ser las más adecuadas. Veamos un ejemplo. Suponte que que queremos generar o visualizar el impacto, por ejemplo, de generar un buen control de hipertensión arterial grave sobre la mortalidad cardiovascular. Entonces, la pregunta aquí sería, por ejemplo, ¿qué porcentaje de las muertes de causa cardiovascular están asociadas a la hipertensión arterial grave? Y ¿cuántas de estas muertes cardiovasculares podría evitar si hiciera una intervención adecuada para el control de la hipertensión arterial grave? Pues bien, vean que para contestar este tipo de preguntas nuevamente, lo primero que necesito es generar medidas de frecuencia y de asociación relacionadas a la exposición de hipertensión arterial grave, para lo cual lo que necesito es generar dos grupos de comparación. Un grupo que sí presente la exposición y otro que no presente la exposición a hipertensión arterial grave. Y en función de eso, pues analizar el evento, la forma en que el evento se produce en ambos grupos. Y tendré, digamos, entre ambos grupos un porcentaje en los que tienen hipertensión grave que han muerto por causas cardiovasculares, y dentro de los que no presentan hipertensión arterial grave, pues calcular también o estimar el porcentaje que ha presentado también las muertes por causas cardiovasculares. Esto, si es un estudio prospectivo, es decir, comienzo el estudio con población viva, pero que pertenezca a ambos grupos, y en el lapso de cierta cantidad de tiempo voy registrando los eventos de muerte que presentan en ambos grupos, pues lo que tengo la posibilidad de identificar a lo largo de un periodo de seguimiento es la ocurrencia de nuevos casos de muerte. Y esto entonces lo que me posibilita es calcular o estimar incidencias acumuladas en expuesto y no expuesto. O sea, cómo se acumulan los nuevos casos de mortalidad en el grupo expuesto y no expuesto. Y esto me genera medidas de frecuencia entre ambos grupos, y dado que estoy analizando incidencias, puedo generar como medida de fuerza de asociación riesgo relativo, y lo que me da como resultado en este caso es 2,51, lo cual quiere decir que las muertes cardiovasculares son 2,5 veces más frecuentes en el grupo con hipertensión arterial grave que en el grupo sin hipertensión arterial grave. O sea, es 2 veces más frecuente la muerte por causas cardiovasculares en el primer grupo con respecto al segundo. Con estos datos, fíjense, con los datos que tengo en la tabla y calculando la incidencia acumulada en el grupo expuesto, no expuesto, la incidencia acumulada total, puedo generar diferentes tipos de estadísticos. Por ejemplo, el riesgo atribuible en expuesto. El riesgo atribuible en los expuestos se calcula como la diferencia del riesgo entre los expuestos y no expuestos. Vean, es más fácil si lo interpretamos de manera gráfica. La idea es, acá tengo representada la incidencia en los expuestos. Ahora, si a esta incidencia calculada en los expuestos le resto
la incidencia acumulada en los no expuestos, vean que lo que tengo es lo siguiente. La reflexión es la siguiente. Si los expuestos se murieran de la misma forma que lo hacen los no expuestos, yo esperaría que los expuestos se murieran nada más de esta manera. Hubiera una cantidad de muerte en expuestos similar a la que ocurre en los no expuestos, por lo cual yo esperaría que la mortalidad en los expuestos no superara la primera franja roja. Pero me es posible identificar entonces que en los expuestos tengo un exceso de mortalidad por encima de la primera franja roja y que llega hasta la segunda franja roja. Puedo decir entonces que este exceso de mortalidad es el que se debe específicamente a la exposición. ¿Por qué? Porque si la exposición no existiera, yo esperaría que los expuestos murieran de la misma forma que los no expuestos. Entonces, a este exceso de mortalidad es lo que yo conoceré como RAE. Y el RAE se calcula en el grupo de los expuestos. Entonces, en el grupo de los expuestos, tengo este exceso de mortalidad que es posible eliminar o disminuir si yo intervengo el factor de riesgo estudiado. Por tanto, matemáticamente, lo hicimos visualmente, matemáticamente lo que habría que hacer es la incidencia acumulada en expuestos, restarle la de los no expuestos, y me da un 7,7%. Por tanto, tengo un 7% de mortalidad adicional en el grupo en los no expuestos y que es debida única y exclusivamente a la exposición a la hipertensión arterial grave. Entonces, hay un 7,7% de las muertes en los expuestos que es potencialmente prevenible si yo hiciera un buen control de la hipertensión arterial en este grupo. Eso es lo que concluiría. También puedo calcular el número necesario a tratar, el número necesario de sujetos a tratar para salvar una vida. Y esto también se calcula en los expuestos. ¿Cómo se calcula? El NNT o número necesario a tratar para salvar una vida va a ser igual a 1 entre el RAE, que es el riesgo atribuible en los expuestos. Y esto me da igual a 13. Es decir, para yo salvar una vida en el grupo de los expuestos necesito tratar la hipertensión arterial grave en al menos 13 individuos. De cada 13 individuos que en este grupo yo logre controlar la hipertensión arterial grave, yo calculo estar salvando al menos una vida. Eso es, digamos, una herramienta bastante interesante para medir el impacto de nuestras intervenciones en términos de ganancia en salud. Otro indicador de medida de impacto potencial es la proporción atribuible de expuesto o fracción etiológica en expuesto. En este caso, va a ser igual a lo que tenemos en la fórmula, la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos entre la incidencia en los expuestos. Si yo hago esto, la fracción etiológica de expuestos me da un 60%. Visualmente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Bueno, yo tengo el 100% de la mortalidad en los expuestos. Yo lo que quiero saber es, de este 100% de daños, ¿a qué porcentaje corresponde la fracción que se debe exclusivamente a la exposición? O sea, ¿cuál es el porcentaje de daños que yo estoy afirmando se debe específicamente a la exposición? Entonces vean que aquí lo que estoy analizando es otra vez el área, tomando como 100% de los casos de mortalidad presentes en los expuestos y de ellos, del 100% de esa área, ¿a qué porcentaje de esa área corresponde la fracción, el área de mortalidad que se debe específicamente a la exposición? Y en este caso le llamaremos fracción etiológica en expuesto. Entonces, miren, lo que estoy diciendo es, si yo interviniera y controlara la hipertensión arterial grave en los expuestos, yo estimo que se estaría salvando la vida al 60% o estaríamos evitando hasta un 60% de la mortalidad que se ha presentado, que se está presentando en este grupo poblacional. También hay otras fórmulas más sencillas, más rápidas para calcular la fracción etiológica en expuesto, y cuando estás trabajando con estudios de incidencia que vas a calcular riesgo relativo, pues esta sería la fórmula.
Y cuando estás trabajando con estudios retrospectivos o estudios de casos y controles, pues lo que vas a calcular es razón de momios y pues esta sería la fórmula para calcular el porcentaje de daño en los expuestos que sería posible minimizar si se hiciera una intervención sobre el factor de riesgo. También podemos hacer estas estimaciones no específicamente en el grupo de expuestos, sino hacerlo directamente en la población general. Es decir, cómo pretendo a partir de mis intervenciones impactar en la población general. Uno de los indicadores o medidas de impacto potencial que es posible generar es la del riesgo atribuible a la población. En él lo que tendríamos que hacer es una diferencia entre la incidencia acumulada en la población total y la incidencia acumulada en los no expuestos. Si tomamos los ejemplos anteriores nos da esto, una diferencia de 3,85. ¿Cómo interpretamos esto? Pues vean que ahora nuestro centro de atención ya no son los expuestos, es la población total. La idea es, mira, mi población total se está muriendo a esta velocidad o a esta cantidad. Pero ahora, si yo controlara la hipertensión arterial grave, yo esperaría entonces que mi población total se muriera a la misma velocidad y en la misma frecuencia que lo hace la población de los no expuestos. Por tanto, puedo asegurar que esto que está entre ambas barras es el exceso de muertes presente en la población total y que es debido específicamente a la exposición, es decir, a la falta de control del problema de hipertensión arterial grave. Y a esa diferencia entre el riesgo en la población total y la de los no expuestos, lo que conocemos como riesgo atribuible en la población, y que en nuestro estudio pues, nos ha dado de 3,85. Por tanto, si yo interviniera la hipertensión arterial grave, yo esperaría que se disminuyeran en un 3,85% las muertes cardiovasculares presentes en la población total. Esa sería mi conclusión. También lo puedes hacer calculándolo como un porcentaje del 100% de la mortalidad presente en la población total, y eso se conocería como fracción etiológica en la población. Entonces, al RAP lo único que habría que hacer es dividirlo entre la incidencia total, y entonces nuevamente lo que tendrías es, si este es el 100% de la mortalidad presente en la población total, esta área donde está el RAP me representa el 43% de la mortalidad que es potencialmente evitable en la población total si yo interviniera y controlara adecuadamente el problema de la hipertensión arterial grave. Y a este nuevo dato se le llamaremos fracción etiológica en la población. Pues bien, en esta tabla pues hay un resumen de todas las medidas de impacto potencial que se ha generado en este ejemplo y la interpretación de cada una de ellas. Pues bien, hasta acá esta presentación, espero que les haya quedado un poco más claro en qué tipo de situaciones es posible utilizar y es necesario utilizar las medidas de fuerza, las medidas de impacto potencial.